Buenos días, bienvenidos al webinar ¿Cómo va la agenda energética? Hoy reunimos a 3 expertos en el tema para estar hablando de cómo pinta a inicio de año el sector energético aquí en México. Y bueno, quisiera presentar primero a Beatriz Marcelino, ella es presidenta de la ADE. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también Julia González, ella es consejera en González Calvillo. Bienvenida, Julia. Muchas gracias, Gabriel. Y para moderar nuestro webinar nos acompaña Marcial Díaz, presidente de ARCE. Bienvenido, Marcial. Gracias, Gabriel. Gracias. Pues bueno, te cedo la palabra, Marcial, para comenzar el webinar. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel, por abrirnos el espacio nuevamente. La idea es que platiquemos cómo va la agenda en nuestro sector. Creo que ha sido un año que ha arrancado muy movido. Dejamos atrás el 2023, que fue un año de reacomodo, que empezó de la pandemia, volvemos a salir a las actividades, las distintas dependencias que atienden el sector fueron levantando la suspensión de plazos y términos, y dejamos atrás para entrar de lleno a un 2024 que ha sido muy movido y que hay varios temas en la agenda. Y pues me gustaría, yo traigo 6 que podemos ir desmenuzando. Les pediría a Julia y a Beatriz que lo hagamos de una manera muy dinámica, porque nada más tenemos 1 hora para poder platicar y para que la gente que nos esté escuchando se vaya con una precisión de cuáles son los temas que están en la agenda y hacia dónde van. Y bueno, voy a entrar con el primer tema: regulación asimétrica. Sabemos que Pemex es un actor preponderante. Pemex tenía que cumplir con la regulación asimétrica, no la cumplió. Hubo un fallo de la Corte en donde dijo que Pemex tiene que cumplir y le instruyó a la CRE que lo implemente. Y al día de hoy ya pasaron 3 meses de esto y no se ha implementado la regulación asimétrica, y vemos que tanto Pemex TRI como su comercializadora siguen siendo un actor preponderante, y esto está un poquito desvirtuando el mercado porque no vemos que haya un cumplimiento de la ley. Y entramos con ese tema y me gustaría conocer tu opinión, Betty. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la invitación, gracias, Marcial. Y bueno, creo que ha sido no solamente en estos 3 meses, creo que lo hemos visto durante toda la administración, y yo siempre lo he dicho, fue una promesa de campaña la recuperación de Pemex, el apoyar a la paraestatal, el apoyo total. Entonces, pues sí vemos, y también no solamente en la regulación asimétrica, también podemos ver en los operativos, en las diversas denuncias, en las acciones en materia de seguridad, en materia de ambiente, en materia del cumplimiento de obligaciones por parte de la Comisión Reguladora de Energía, y entre otras autoridades que le competen la supervisión y vigilancia a la paraestatal. Entonces, creo que no nos sorprendería que precisamente que pues no se esté llevando a cabo la regulación pues prácticamente asimétrica, tanto en la comercialización como en la operación y en la logística. Entonces, pues creo que fue una promesa de campaña y pues se está cumpliendo. Entonces, pues hasta aquí el comentario con Pemex, porque creo que es algo que si nos vamos más allá, pues no terminaríamos de desglosar todos los temas hacia la paraestatal. Ok. Julia, en tu carácter de experta jurista, ¿qué pasa cuando la Corte resuelve algo? ¿Hay una obligación de su cumplimiento? Interesante, y te agradezco que me hayas planteado así la pregunta. Efectivamente, la Corte ordenó que como parte de su fallo se dejara sin efectos el acuerdo por el que se derogaba toda la regulación asimétrica, que es el acuerdo A015-2021 de la Comisión Reguladora de Energía, que es por el que derogan todas las normas relativas a la regulación asimétrica. La CRE ya cumplió.
¿no? El 13 de octubre del año pasado publicó el acuerdo 029/2023 por el que deroga el referido acuerdo por el que se deja sin efectos todo lo relativo a la regulación asimétrica. Entonces, aquí en realidad no estamos ante una autoridad que no está dando cumplimiento a una orden de la Corte, sino que estamos potencialmente, y esto no lo sé, yo no soy una autoridad, yo no realizo esta investigación, sino estamos más bien potencialmente ante un agente del mercado que está incumpliendo con la normatividad en materia de regulación asimétrica. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. La regulación asimétrica se restableció el año pasado por la CRE. La pregunta es si esta regulación se está cumpliendo o no. Pues esa es la realidad, que no se está cumpliendo y que vemos que sigue siendo un agente preponderante y que los otros jugadores que están en el mercado de combustibles, pues ven que que el piso no es parejo. Y la pregunta es qué podrían hacer, ¿no? O sea, claramente los agentes de mercado no son parte en el juicio de amparo. Entonces, no podrías decir que ellos, que no son los encargados de implementar las reglas, sino de cumplirlas, son responsables también de autovigilarse, ¿no? Aquí finalmente es la autoridad la que es responsable de vigilar que estas normas se cumplan. Así es. Pues bueno, este es un tema que va a dar mucho de qué hablar y que este año seguiremos viendo cuáles son las acciones que prenden los otros actores del mercado para poder lograr que haya un cumplimiento por parte de un regulado más como ellos, porque Pemex es un regulado más, aunque tenga un carácter de preponderante. El siguiente tema al que quiero entrar es, el año pasado terminó su periodo un comisionado y durante todo 2023 no se llenó su vacante, un comisionado de la CRE. El 31 de diciembre del año pasado terminó otra comisionada y al día de hoy hay 2 vacantes de comisionados. La realidad es que vimos lo que pasó a principios de año con los comisionados que nombraron en la CNH y pues no son los perfiles idóneos. El único requisito que veo en ellos que cumplen es que son de origen tabasqueño y que ese es su conocimiento del sector. ¿Qué podemos esperar para hacia los nuevos comisionados? ¿Creen ustedes que se vayan a nombrar durante esta presente administración o se lo dejen a la administración que entre en el próximo semestre? Adelante, Beatriz. Yo creo que sí los tienen que nombrar, ya que pues tienen una carga de trabajo impresionante la Comisión Reguladora de Energía. Y 2, pues sí tendría que ver, bueno, conforme lo marca la ley y los requerimientos que cumplan pues con los requisitos, ¿no? Aquí entre comillas, una ventaja es de que pues los tienen, la terna, bueno, la envían, pero pues quienes deciden pues es el Senado, como lo vimos hace años anteriores, en donde pues hacen exámenes y demás, y entonces ellos son los que pues prácticamente opinan para los nuevos comisionados. Entonces, yo creo que sí, antes de que termine el sexenio, sobre todo por la carga de trabajo y 2, por las decisiones que se están tomando y los cambios que han estado sucediendo en estos, pues como bien mencionas, ¿no? Fue un año que empezó muy dinámico y tan es así, pues ayer tan solo se publicaron en la CONAMER las DACs para electromovilidad y faltan algunas otras regulaciones que tienen que tendrían que publicar antes de la administración, porque ese es como un compromiso. Entonces, pues sí, yo creo, como habían dicho, yo digo que sí van a nombrar a los comisionados y que sí deberían de cumplir un perfil, porque pues no es... La verdad es que sí, con la comisión y todas las regulaciones y las obligaciones y todo lo que deben de llevar, pues sí deben de tener el conocimiento necesario o de mínimo la expertise necesaria para poder llevar a cabo sobre todo las sesiones, ¿no? Porque últimamente pues hemos visto las sesiones que antes, como bien decíamos, ¿no? El año pasado pues eran
un poco agradables y sobre todo pues los puntos de vista, aprendíamos mucho por los puntos de vista o los diferentes puntos de vista que se venían dando. Y ahora en estas dos últimas sesiones, la de enero y la de febrero, pues solamente fueron así como algunos comentarios, pero no tan nutridos como lo había con los otros comisionados. Entonces, bueno, yo espero que sí los nombren. Ok. Julia. Yo creo, y no tengo una bola de cristal y puedo estar perfectamente equivocada, pero instintivamente creo que no van a nombrar comisionados hasta que se resuelva lo relativo a la reforma constitucional que presentó el presidente, por la que solicita que se desaparezcan estos órganos. Y esta es la impresión que tengo, porque me parecería incongruente que lleguen estas vacantes y al mismo tiempo esté proponiendo que se desaparezcan los órganos. Lo que sí pienso es que si esta iniciativa no se aprueba, que personalmente creo que no tiene la mayoría calificada en el Congreso que se requiere para aprobarla, si esta iniciativa no se aprueba, entonces los comisionados sí se van a nombrar en algún momento de lo que resta de esta administración. Totalmente, se me hace una posición bastante realista. No puedes nombrar cuando estás pensando en que vas a integrar. Y ahí nos pasamos al siguiente tema. El 5 de febrero, el presidente mandó una propuesta para transferir a la CNER las funciones de la CNH y de la CRE. Esto conllevaría que se quedan salvaguardados los derechos de los regulados, pero pues que ahora tendrán una nueva manera de ser atendidos y supervisados, porque ya no va a existir unas comisiones que ven puntualmente sus casos, sino que se convertirán a lo mejor en jefaturas de unidad o incluso nivel subsecretarías al interior de la CNER. ¿Ustedes cómo ven esta propuesta? Esta propuesta la hemos escuchado desde la campaña, la intentó llevar a cabo en esta junta que tuvo hace 2 años en Palacio, en el verano, en donde les llamó y les leyó como la cartilla energética, pero pues ahora la vemos que ya se presentó y pues no trae más allá que la transferencia, no da más datos. La propuesta, eso será en una ley secundaria en caso de que se aprobara, cómo se delimitarían los espacios y qué pasaría, porque al final dejarían de ser órganos de gobierno, dejarían de tener comisionados y serían nada más supervisadas, insisto, por un jefe de unidad o un subsecretario si se le quisiera dar ese rango. Y empiezo contigo ahora, Julia. Mira, este es un tema que se debatió mucho desde la anterior propuesta constitucional, la que no se aprobó. Si no me falla la memoria, porque ya empiezo a mezclar los años y la época del COVID tampoco me ayuda, en 2021, ¿no? Desde entonces estaba proponiendo que se desaparecieran estos órganos reguladores. Desde mi perspectiva, desaparecer los órganos reguladores no es lo óptimo. En las mejores prácticas internacionales se busca tener un Estado regulador fuerte con capacidades importantes, y eso viene aparejado de estos órganos colegiados especializados que son los que toman las mejores decisiones o los que intentan tomar las mejores decisiones de política de forma rápida, de forma transparente y de una forma que impulsen la competitividad y el desarrollo económico del sector. Dicho esto, de nuevo, yo creo que, al igual que el proyecto de reforma constitucional anterior, no se va a lograr la mayoría calificada. Creo que esta reforma va a quedar de nuevo en el tintero. Y además me preocuparía que sí llegara a pasar, porque la desaparición de todos los órganos que se pretenden desaparecer no solamente impactaría al sector energético, sino que impactarían también a la población en general, ¿no? Una población sin INE. Volveríamos a una época en la que la Secretaría de Gobernación sería quien maneje las elecciones. Y como país, esa experiencia no fue la más positiva. Entonces, personalmente, creo que esta propuesta no va a pasar y me parece que es contraria a las mejores prácticas internacionales. Es correcto. Adelante, Beatriz. Hablando solamente de los órganos reguladores, lo que es la CNH y la Comisión Reguladora de Energía, pues regresaríamos prácticamente a antes de la reforma energética. Recordemos que justamente se les dio la apertura
a partir del 2015, si no mal recuerdo, ya estoy como Julia, que empiezo a olvidar los años, ya a nuestra edad ya no están así, pero sí, si no mal recuerdo, empezaron a sacar los permisos en el 2015 sobre la Comisión Reguladora de Energía y las rondas petroleras y demás, a partir del 2014, 2015. Pero, sin embargo, pues regresaríamos a antes de la reforma energética. Recordemos que, por ejemplo, los petrolíferos, lo que es transporte y estaciones de servicio, los tenía regulados Pemex, que aquí sería como una dirección en la Secretaría de Energía. Y recordemos como GasLP era de 17 años que llevo de experiencia, todos los sacábamos con la Secretaría de Energía, nos regíamos por la normatividad de la Secretaría de Energía y en su momento pues eran direcciones en la cual nosotros nos dirigíamos a la dirección de GasLP, el gas natural era la dirección de gas natural, y así sucesivamente. Era una CRE más abierta, eso sí, la Secretaría de Energía sí más abierta, con menos requerimientos y requisitos y cumplimiento con certidumbre jurídica, lo podríamos decir. Entonces, y sin embargo, bueno, en mi experiencia era más ágil, incluso hasta las autorizaciones, por ejemplo, hablo de mi experiencia para GasLP, era más ágil, te digo, con las puertas abiertas, con personal calificado. Entonces, la verdad es que no me gustaría que desaparecieran, ¿verdad? Pero sí que existiera una reestructuración, así como lo llevábamos con la Secretaría de Energía o como se llevaba en su momento las estaciones de servicio con Pemex, que también era trato directo y persona a persona, y entonces, y ver qué es lo que te hace falta, y incluso con asesoría técnica, si te falta la mariposita o el diseño verde, entonces, o cualquier cosa para que se aprobara, entonces, pues ahí lo podíamos tener con gente también con experiencia, ¿verdad? Entonces, como dice Julia, o sea, la verdad es que a nivel internacional, pues sí, tenemos que tener órganos reguladores, pero no me gustaría que desapareciera, pero sí que existiera una reestructuración, o sea, más que nada una reestructuración hacia el regulado, y que no solamente fuera cierro la puerta y ya, porque precisamente pues la verdad es que muchas inversiones pues se vinieron abajo, o sea, y esa es la realidad, muchas inversiones se vinieron abajo en años atrás, que ahorita, bueno, están retomando tratar de abrirlas, pero bueno, entonces sí una reestructuración. Y también otra, no creo que vayan a desaparecer, como ya lo han mencionado, no tienen la mayoría calificada para poderlos desaparecer y demás, pero si desaparecieran, entonces pues así yo pienso que sería como antes de la reforma y sería con direcciones en la Secretaría de Energía. Pues miren, yo creo que estamos viendo un discurso y una realidad, porque por un lado hay una propuesta del Ejecutivo de desaparecerlos, que realmente los desapareces como órganos de gobierno y los integras en sus actividades y funciones a la CENER. Pero por otro lado vemos... Se nos fue Marcial. Sí, ¿verdad? Yo pensé, seré yo, pero como luego siempre soy yo. No, serio. Sí, se desconectó. Sí. No, espera que regrese. A ver si no se le fue la luz o algo por el estilo. Ya hablaste como yuca. Sí. Es que ya casi no pasa, ¿eh? No, sí. Antes yo también acá, en Quilot 5, su casa, también luego falla mucho la luz, pero vas en el fin de semana. Ay, a mí lo que hablando de cosas que me le pasan a uno. De repente. Y creo que también, ya se fue Julia. No, Julia apagó su cámara. Sí, nada más voy a poner el cargador, porque me estoy quedando sin pila. A ver, continúa, Marcial. Les decía, vemos un discurso por un lado, pero por otro lado vemos una CRE que está despertando. La sesión que sucedió en el mes de enero nos deja de manifiesto que la CRE está sacando temas que tenía paralizados de meses o incluso de años. Fue un número significativo
de autorizaciones en permisos fue un número considerable en sesiones, y un detalle que no podemos dejar de resaltar es que en las últimas sesiones de la CRE se están iniciando procedimientos administrativos, entre 5, 8 procedimientos por sesión, lo cual vemos que hay una CRE activa, una CRE que está sacando temas del rezago, pero también está empezando a hacer revisiones y sanciones a los regulados que no han ido en el cabal cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, vamos viendo cómo se va desarrollando una parte del discurso y otra parte de la realidad. Entonces, creo que sí es importante que no demos por muerta la CRE, porque sigue activa, sigue siendo el órgano regulador y sigue generando una serie de regulaciones, una serie de acuerdos y otorgando permisos y demás. ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Beatriz. Sí, efectivamente, por eso lo mencionaba en la pregunta anterior. Sí estás habiendo una reestructuración que justamente es la que se necesitaba, y bueno, que solamente eso se solicita, que ya no cierren las puertas como lo cerraron 3 años, en donde pues no sabías ni a quién tocar, ¿verdad? Que todavía en algunos momentos todavía no existe, bueno, o todavía no hay la mesa de ayuda y demás, pero bueno, ya son detalles. Sí comenzamos un año muy activo, tan es así, pues ya llevan más de 60 permisos de estaciones de servicio, sobre todo, de acuerdos, también lo mencionaba al principio. Ayer en la CONAMER se publicaron las disposiciones para electromovilidad y una serie de agenda que trae la comisión precisamente para las publicaciones, ¿no? Para las publicaciones de diversas normas, disposiciones, acuerdos, entre otros. Y sobre todo también quiero mencionar, y lo mencionó el comisionado Walter, si no mal recuerdo, en la sesión de enero, que se comenzarán las mesas de trabajo y foros regionales en cada, bueno, como su nombre lo dice, regionales. De hecho, el día de mañana será el primer foro en Tamaulipas, en Tampico, Tamaulipas, para los regulados de petrolíferos, de gas LP, de gas natural y de electricidad, en donde pues van a empezar a comenzar justamente el foro, precisamente lo que habíamos venido solicitando desde hace mucho, el de abre la puerta, dinos una sábana de obligaciones, qué es lo que debemos de cumplir, porque pues incluso también se les ha mencionado que pues su página de internet pues está un poco desactualizada, ¿verdad? Entonces, dime qué se debe de, cuáles son las obligaciones, porque se publicó un acuerdo el año pasado de inspección, pero no vienen como tal todas las obligaciones, solamente vienen como las más trascendentes, que la póliza de seguro, el dictamen de la 16, el dictamen de operación y mantenimiento de acuerdo a cada instalación, y el pago de derechos, entre otras, pero hay una serie de obligaciones que deben de cumplir los regulados, y como también lo mencionas, o sea, vimos el cierre del 2023, en donde a la mayoría, si no es al 90% de los regulados, les llegó un oficio de cumplimiento de obligaciones y les dio cierto tiempo para poder decir, mira, te detectamos que no ingresaste tu póliza de seguro del 2017, un ejemplo, ¿no? O te detectamos que no cumpliste con la norma 16 del dictamen en el 2021, entonces te damos cierto tiempo para el cumplimiento, y si no lo cumples, pues la verdad es que sí, llegamos al proceso de sancionador y llegamos a incluso, ¿no? Todo el procedimiento, y también vimos en años anteriores también pues, revocaciones de permiso. Entonces, sobre todo más en el año pasado. Entonces, que sí hay, como bien lo mencionas, hay una CRE activa y sí se está reestructurando. Tiene todavía algunas mejoras, ¿verdad? O algunas oportunidades para poder mejorar hacia el regulado, pero creo que vamos avanzando con ellos. Muy bien, Julia. Mi opinión es que también la CRE está trabajando de forma más activa. En lo personal, como ustedes saben, yo
trabajo representando diversas compañías y en mi experiencia, por ejemplo, hemos presentado confirmaciones de criterio y hemos recibido respuestas en el plazo de los 3 meses que trae. El tema de los oficios en donde te invitaban a cumplir tus obligaciones, a mí me llama mucho la atención porque habían unos muy específicos y unos muy genéricos y creo que la CRE está haciendo bien en revisar en primer lugar de escritorio que se cumplan con los términos y condiciones de los permisos. Ahora, el tema de que se estén iniciando procedimientos sancionadores también viene de la época en la que se hicieron un montón de visitas de verificación y por las que todavía hay terminales clausuradas, ¿no? Más bien, esto es, me parece, la evaluación natural de las acciones que también ha tomado la CRE en el pasado. Totalmente, creo que es muy bueno. Y ahí vamos a entrar a qué opinan sobre el acuerdo A80-2023. En mi opinión, es un acuerdo que se quedó corto, es un acuerdo que limita mucho al regulado y que no creo que vaya a haber muchos adeptos en adherirse al acuerdo porque en automático estás aceptando que se te imponga una sanción. No sé qué opinen ustedes. Y empiezo contigo, Beatriz. Mira, el acuerdo, la verdad es que sí, nos han llegado, bueno, no, gracias a Dios nos tienen mucha confianza en Grupo Civita y nos han llegado muchos así de que, ¿qué hacemos? Yo sugiero, o sea, también siento que es un acuerdo que se quedó corto, no solamente para las sesiones sí, para las sesiones de razón social o las sesiones de derecho, creo que sí deberías de sacar como tal para poder regularizarse entre, bueno, no existe esa palabra en la ley, ¿verdad? Pero sí poder dar cumplimiento con sus obligaciones. La verdad es que si nos vamos a la ley como tal de tajante, bueno, la multa, pues sí vemos que es la mínima, o sea, la verdad es que también es la mínima. Recordemos que la ley de hidrocarburo tiene multas exuberantes y sí las hemos visto, Marcial, hemos visto multas de 15 millones, de 20 millones, entonces, pues la verdad es que sí son multas exuberantes. Entonces, 1.600.000, también creo que sí es un poco excesiva, pero pues así lo marca la ley. O sea, prácticamente así lo marca la ley. Y sin embargo, también otra, si no van a cumplir para una sesión de derechos y o incluso si se saca un programa que por ahí también anda sonando Radio Pasillo, un programa de regularización de cumplimiento para que justamente estés al 100, ¿no? Al 100 con tus obligaciones y no te abran el procedimiento administrativo y llegar hasta la revocación por cualquier incumplimiento, porque también lo marca la ley. Entonces, creo que es bueno, es una apertura buena para que ya está dando pie la Comisión Reguladora de Energía de decir, ya detectamos que pues muchísimos regulados no cumplen, adhiéranse siempre y cuando no puedan cumplir con lo que se requiere. Un ejemplo, si ya te faltó la póliza de seguros, definitivamente no hay Dios Padre que una aseguradora te diga, sí, te la voy a dar de años anteriores. O sea, la verdad es que eso no existe. Y si te la dan, puede ser incluso hasta de dudosa procedencia. Entonces, la verdad, sí, y creo que lo primero que se tiene que hacer y que tienen que hacer los regulados, y eso es lo que nosotros sugerimos, es hacer una radiografía de su OPE de la CRE, qué es lo que sí estás cumpliendo y qué es lo que te hace falta. Y si te hace falta algo no tan con foco rojo como la póliza de seguro o algún dictamen de operación y mantenimiento, porque también las unidades de inspección dicen, no, yo ya entregué mis reportes y la verdad es que también la ACA pues los anda verificando, ¿verdad? Las unidades de inspección, y si encuentran por ahí algo raro, pues obviamente quien van a sancionar es a la unidad de inspección, entonces no están arriesgando su firma las unidades de inspección. Igual los laboratorios y las unidades de inspección de la 16, que son pues prácticamente los 3 documentos más controversiales, que en este caso se podría decir más controversiales, que no se pudieran conseguir de la noche a la mañana, como es una bitácora o como es el pago de supervisión anual, de que bajo la línea de captura y pago los recargos y ya. Entonces, si les hace falta algo de esos, creo que y están dentro para una sesión de derechos, nunca les van a dar la sesión de derechos si incumplen con esto. Entonces, pues ahí sí,
nos podríamos adherir a su programa, al acuerdo, para poder cumplir, pues ni modo, ¿no? Ya pecamos, pues hay que pagar la penitencia, es lo que yo ya les digo a mis regulados. O sea, nosotros estuvimos desde el inicio, si no mal recuerdo, una servidora desde el 2018, 17 ha hecho estos webinars completamente gratis para decirles lo que deben de cumplir, y pues si no me quisieron hacer caso, pues hay que pagar la penitencia. Ya sé. Julia. Yo coincido 100% con tu postura. A mí cada vez que me llega un nuevo cliente, lo primero que le digo es hay que revisar si estás cumpliendo o no estás cumpliendo, ¿no? Porque la regulación energética es muy compleja, hay un montón de obligaciones distribuidas por un montón de normatividad. Entonces es básico entender qué sí cumples y qué no cumples. Respecto a pegarte o no a este acuerdo, pues es que también depende mucho de tus incumplimientos, como ya se dijo, pero también de si peleaste o no peleaste algunos temas, como por ejemplo los cambios de bandera, ¿no? Los cambios de bandera, si tú ya cambiaste tu marca, pues tu opción en realidad ya es esperar a lo que falta a tu litigio. En cambio, si no lo hiciste y sigues utilizando una marca que no es la tuya, a lo mejor sí te conviene acogerte. Yo creo que depende mucho de la circunstancia específica de cada uno de los regulados. Aunque tengo entendido que este acuerdo en realidad sí fue un pacto entre un grupo importante de regulados y la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Yo les quiero compartir que, pues la verdad a mí sí se me hace excesivo el monto. Yo entiendo que las sanciones no las puso esta administración, estas sanciones están contempladas en el 86 de la Ley de Hidrocarburos, en donde la mínima es de 7,500 salarios mínimos y la máxima de 450,000. Y bueno, hoy el salario mínimo ha subido 2 veces y estamos en un salario de 248 pesos por día, lo cual te lleva a que la multa mínima sea de 1,896,000 pesos y la máxima sea de 112 millones de pesos. Entonces, pues así está la ley y pues la ley es la ley y hay que cumplirla. Pero por otro lado, seamos prácticos y realistas. Si no tuviste una póliza en 2015 y tienes 2024, pues ya sucedió, ya cruzó ese año calendario y no tuviste ni siquiera necesidad de usarla, pues no me exijas una póliza que no me va a dar ninguna aseguradora, una póliza retroactiva, como ninguna unidad de verificación. También es un poquito incongruente por parte de la autoridad que exija estas cosas. Y a veces pasa, en la práctica lo he visto, que a veces el reclamo es porque hay un día que no tuviste cubierto porque decidiste cambiarte de una compañía de seguro A a una de seguro B y quedaste descubierto un día y entonces la CRE está haciéndote una observación puntual de que tal día no lo tienes cubierto y que necesitas cubrirlo. Y pues nadie te va a dar una póliza por un día de hace 5, 6, 7 años. Entonces, sí creo que el acuerdo es un buen intento. El acuerdo está pactado con un grupo para poder lograr en su mayoría sacarlo, pero lo veo que no es beneficioso para la mayoría de los regulados. Y la realidad es que la mayoría de los regulados no son de grupo, son personas de una familia, entes individuales, que cuando les dices que hay que pagar una multa de casi 2 millones de pesos, difícilmente pueden tener ese dinero para poder pagar la multa y aparte pagar la regularización de todo lo que estuviera pendiente. Creo que las sesiones de los títulos de permiso las están complicando muchísimo. Parecería como que estás comprando un bien público y que tienes que tener incluso hasta las autorizaciones del INAH para poder obtener tu cesión del permiso. La verdad es que lo hacen muy complicado. Imagínense que así fuera comprar y vender un coche, sería algo complicado porque tendríamos que tener nuestro coche los próximos 15 años porque difícilmente podríamos cambiarlo. Entonces sí creo que en este ánimo tendría que buscar hacer las cosas más flexibles, pero también más realistas para que pueda ser un acuerdo beneficioso a un número importante de regulados que están en este supuesto. Sí, y complementando también a ello, pues una es
Esto también viene de atrás. Y lo voy a manejar en materia ambiental. Cuando también uno hace una sesión de derechos en materia de impacto ambiental, principalmente con las autoridades ambientales, en este caso ahorita la CEA, en su momento la Semarnat o las estatales, era prácticamente lo mismo. Si no cumplías con tus condicionantes y tenías cumplido con todas tus obligaciones, también las autoridades ambientales no te daban la cesión de derechos. Yo creo que de aquí sacaron eso o se lo trajeron para la comisión, justamente esas cláusulas o esos requerimientos de que si no tienes principalmente vigente tu impacto ambiental, 2, el cumplimiento de todas tus condicionantes y 3, el cumplimiento de todas tus obligaciones, no le podías vender se podría decir, sí, un problema a quien te quería comprar. Hasta que no cumplieras, ya era como te daban la cesión de derechos. En eso también la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Hidalgo adoptaron también estas regulaciones. Entonces, pues creo que fue un refrito para esta situación en la comisión. Y sí, tienes razón, Marcial. Sin embargo, pues también es que como bien dices, ¿no? Hay regulados, por ejemplo, un expendio de gas LP te sale más caro la multa que la instalación, o sea, que te cuesta la mitad la instalación entre el tanque, las bombas y todo. Entonces, ahí sí hay que ver exactamente cómo poder incluso hasta hacer una propuesta de mejora hacia la multa para poder, pues poder regularizarse. Y sin embargo, también otra, si no es negocio pagar la multa, que es también otra es que hemos debatido mucho justamente este acuerdo entre colegas también, y también con regulados y clientes, si no hay... ¿Cómo me podría explicar? Sí, incluso unos sí, de plano sí llegan a decir, yo sí la pago. O sea, yo sí la pago con tal de no perder mi permiso, con tal de que no me clausuren, con tal de que no me lo revoquen o que me pongan más sanciones si un día me visitan, porque pues no solamente tengo ese incumplimiento, ¿verdad? Tengo algunos otros de plano sí dicen, pues me sale más caro, sobre todo los expendios de gas, me sale más caro el pagar la multa que poner otro expendio. Entonces, pues hay de ambos y yo creo que en materia ambiental lo que se ha manejado últimamente para la colocación de las multas es justamente el nivel de la empresa o de los estados financieros de la empresa para poder colocar la multa. Entonces, yo creo que ahí pudiera ser una propuesta para poder más que nada ya cumplir y que todos estén regularizados. ¿Algún otro comentario, Julia? Tienes tu micrófono apagado. La historia de mi vida. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y me parece que sí podría ser una buena oportunidad para algunos regulados y para otros no. Y lo que sí es una invitación a todos a que revisen de qué lado están, del que les sirve o del que no les sirve, y con base en eso tomen una decisión informada. Totalmente. Y algo que es importante es que no podemos dejar a un lado que la ley es muy puntual. La ley de hidrocarburos, su artículo 86, contempla las sanciones, los montos, y pues es difícil que nos puedan dar un trato preferencial y un precio conveniente de acuerdo a nuestra instalación, porque pues... Ahí habría un tema de responsabilidad para los servidores públicos que aceptaran cobrar una multa que es menor a la establecida en ley, ¿no? Exacto. A menos que existiera otra ley que te permitiera disminuir ese monto con base en ciertas consideraciones. O que como en temas ambientales, que te comprometas una remediación o algo así, pero para estos casos no sucede. Y algo que sí vemos es que están haciendo muy complicadas el poder lograr las sesiones. Pero bueno, quiero hablar de las DACs. Estas disposiciones que les da por sacar, que son novedosas, que son siempre para tener una mejora en sus procesos. Publicaron esta semana las DACs de electromovilidad
perfecto, es un mercado nuevo, se tiene que regular, se tiene que entender cómo va a funcionar, cómo se va a cobrar los centros de carga. Pero tenemos unas DACs que están desde el año pasado en materia de comercialización, distribución y expendio al público. Están desde el año pasado en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta, en el verano anterior, hicieron como que ya las iban a publicar, asustaron un poquito el ambiente del regulado y no se han publicado. Y siguen todavía en el tintero de la CONAMER. Pero en la práctica ya se están, lo que contemplan estas disposiciones, ya lo están exigiendo directamente en muchas de las solicitudes o incluso en las sesiones. Entonces, en las modificaciones de los permisos. Entonces, es importante, sí, está increíble que seamos vanguardistas y que ya tengamos unas DACs en electromovilidad, pero es un sector que todavía apenas está gestando. Pero en el otro sector que tiene años, que está consolidado, que viene de familias de 3 generaciones operando en este país, ¿por qué tenemos estas DACs en el tintero? ¿Qué opinan ustedes? A mí me parece que las tenemos en el tintero porque han generado tanta controversia que no se han dado las condiciones para que se publique. Me parece que si la iniciativa privada no se hubiera puesto a hacer tantos comentarios y a analizar tan a detalle estas DACs, hubiera sido más probable ya que la Comisión Reguladora de Energía las hubiera aprobado en el pleno y las hubiera publicado. Me parece que en este caso el número de comentarios y que el mismo Pemex las comentó, porque la restricción de un comercializador que no le puede vender a otro comercializador también impacta a Pemex. Me parece que ha afectado el ánimo de la Comisión Reguladora de Energía para emitir estas disposiciones. Por otro lado, el procedimiento de mejora regulatoria no ha estado apegado a los plazos de la ley. Y me parece que están al corriente de esto y de alguna forma tienen que revisar si se pueden arriesgar a publicarlos así o no. Mientras tanto, yo les diría que no dejen de estar pendientes porque es muy probable que en el momento en que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria emita un dictamen total final, se pase al pleno de la CRE y se publique. No podemos olvidar que hay varios proyectos que están en el tintero, como por ejemplo el de participación cruzada, que incluso se aprobó y que todavía no se publica. Entonces, si bien, por ejemplo, también la de la suspensión de plazos que se acaba de publicar hace muy poquito, ese se tardaron 6 meses en publicarlo después de que lo aprobó el pleno. Y hay que estar muy, 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 muy atentos porque creo que cada vez va a ser más común que se aprueben unas DACs en el pleno, se dejen un rato esperar y después se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. En particular estas, por el nivel de impactos que tienen, yo les recomendaría estar muy pendientes y no dejar el seguimiento. Es correcto. Adelante, Betty. Sí, como bien lo mencionaste, pues están desde el 2022 y no solamente las de comercialización y los requerimientos de comercialización, que yo creo que es una de las DACs que causan, como bien lo menciona Julia, más controversia, sobre todo pues por la venta de comercialización, porque pues ese justamente es la actividad del comercializador, el vender y vender y vender y vender obviamente de la compra de un comercializador a otro comercializador, que también sabemos que los comercializadores pues no se han portado del todo bien, ¿verdad? Entonces que por eso justamente hay también mucha controversia en el tema de los permisos de comercialización, porque pues muchos no cumplen, pero bueno, esa es otra historia que yo creo que también de ahí sí tenemos que hablar muchísimo, o sea, la verdad de lo mal que se han portado algunos comercializadores, no digo que todos, sino algunos comercializadores y que por ello pues han cerrado algunas cortinas la autoridad. No es solamente porque más bien dicho, les dio la gana cerrar las cortinas, sino es por esto. Pero también existen las DACs de los requerimientos de expendio al público de petrolíferos, de transporte de petrolíferos y sobre todo unas, bueno, que
a nosotros en lo particular dentro de la asociación que nos dedicamos más al gas LP, las DACs de requerimientos para la solicitud de permisos justamente de gas LP, de toda la actividad, de toda la cadena, desde almacenamiento, transporte, distribución por medio de autotanque, plantas de distribución y expendio. Hay algo que no se han publicado tampoco, ha habido también muchos comentarios, estas DACs están desde el 2022 también, justamente todas se publicaron en la CONAMER, ha habido varios comentarios, pero lo que más llama la atención y que ya lo han estado pues prácticamente llevándolo a la práctica, es sobre todo de que llegan a un expendio con un operativo, una revisión. En expendios de gas sabemos que muchos están operando sin permiso, que no deberían también, pero bueno. Y llegan y justamente, obviamente, clausuran, les ponen la sanción y todo, pero a los 15, 20 días llega un cateo por la fiscalía y definitivamente, pues ya justo, y lo menciona las DACs como tal, llega la fiscalía y si ya tienes un procedimiento por la fiscalía, ya no te otorgan los permisos, ya no, o sea, y eso viene publicado en las DACs, y esto lo está llevando a la práctica la Comisión Reguladora de Energía, en donde si está en trámite tu permiso y ya tienes el procedimiento con la fiscalía, en automático te llega por medio de tu OPE el desechamiento de tu trámite porque ya tienes una investigación con la fiscalía. Entonces, esto es algo que pues ha llamado mucho la atención en nuestro, aquí sobre todo en materia de gas LP, porque justamente así lo mencionan las DACs, que si te llega ya, si ya estás en investigación con la fiscalía, ya definitivamente ya no puedes volver a solicitar incluso ese otro permiso, o si incluso estás dentro de una persona moral como accionista, así como persona física y luego como una persona moral como accionista, y en automático también te desechan el trámite. Entonces, pues yo creo que ahí también, como bien lo menciona Julia, hay que poner mucha atención en las publicaciones y todo, porque en cualquier momento lo pueden aprobar y en cualquier momento lo pueden, pues se puede publicar. Y la verdad es que sí están tomando ya algunos requisitos para las solicitudes de los permisos en materia de gas y de petrolíferos y de comercialización. De comercialización, pues todavía no ha llegado el de que ya se prohíba el vender entre comercializadores, ¿verdad? Pero espero que ese sí no se apruebe. Está bien. Ese sería catastrófico. Sí, Totalmente. bastante. Pues le pega directamente al comercializador más grande que existe, entonces lo vemos difícil que se vaya a dar. Vamos entrando ya al cierre y este tema es completamente para ti, Julia, es tu expertise, has sido un actor importante en este tema y nos gustaría que nos explicaras de manera muy concreta, pensando que no están aquí especialistas, que no todo el mundo es abogado y que a lo mejor la mayoría de la gente que está en el webinar no está tan empapado del tema eléctrico, pero ¿qué fue lo que resolvió la segunda sala que confirmó un amparo con efectos generales respecto a la implementación de la famosa Ley de la Industria Eléctrica, la cual también, recordemos que viene desde el 2021? Y 2021, ahí sí, correcto. Adelante, Julia. Bueno, pues te agradezco mucho que me des esta oportunidad. Lo voy a hacer como comercial. Justamente de este tema se trata mi columna para Oil and Gas Magazine de este mes, porque para mí, como muy abogada que soy, para los que me conocen, fue un tema muy emocionante. Ustedes recordarán que en 2021 se modificó la Ley de la Industria Eléctrica para, entre otras cosas, modificar el orden del despacho, y que el despacho es el orden en el que se manda la energía a la red. Y para cambiar las reglas de los certificados de energías limpias con el objetivo de que más centrales pudieran emitir este tipo de certificados. En contra de esta Ley de la Industria Eléctrica, el Congreso de la Unión presentó una acción de inconstitucionalidad
la Comisión Federal de Competencia Económica y el Estado de Colima y de Guadalajara, y los estados de Colima y de Guadalajara presentaron controversias constitucionales y los particulares presentaron amparos. Este caso va a ser un caso muy icónico para los abogados por mucho tiempo, porque como que nos fue mostrando muchos ejemplos de cosas que se pueden hacer en la defensa de los derechos, ¿no? Por los amparos se dieron suspensiones con efectos generales. La ley nunca surtió efectos porque se publicó en el Diario Oficial el día 1 y el día 2 ya habían suspensiones con efectos generales en contra de la ley. Entonces, en teoría, esta ley nunca, o estas modificaciones a la ley no han surtido efectos. Por lo que hace a las acciones y las controversias, ustedes recordarán que hubo muchísima controversia porque cuando se votó esto en el Pleno de la Corte, no se alcanzaron los suficientes votos para sacar del ordenamiento jurídico estas modificaciones. Entonces, la acción y la controversia no pudieron sacar del ordenamiento estas disposiciones y los amparos siguieron su curso. A la Corte llegaron varios amparos que se distribuyeron entre dos ministros, el ministro Pérez Dayán y el ministro Lainez. El proyecto del ministro Pérez Dayán confirmaba, que ese no se ha votado, hay que tenerlo claro, confirmaba una sentencia del juez Gómez Fierro que amparaba únicamente a las empresas, y el ministro Pérez Dayán confirmaba una sentencia del juez de la PESA, que es el juez primero especializado en materia de competencia económica, en los términos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que se daba efectos generales a la sentencia, porque en la sentencia del juez de la PESA, y permítanme leérselos porque no me los sé de memoria, dice que se tiene que dar efectos a la sentencia con efectos generales, porque si no se puede generar un menoscabo enorme al medio ambiente. Entonces, falta ver, en realidad, ¿qué sigue para la ley de la industria eléctrica? Pues ya hubo una votación muy controversial, 2 contra 2 con voto de calidad del presidente, que es el ministro Pérez Dayán, que es quien hizo este proyecto. Y lo que sigue ahora es que la Suprema Corte le va a mandar al juez que emitió la sentencia esta decisión, y el juez que emitió la sentencia, que es el juez de la PESA, primer juez especializado en materia de competencia económica, va a tener que darle cumplimiento. Entonces, realmente todos estamos diciendo, ciertamente, que tiene efectos generales, porque esos son los efectos que el juez de la PESA le dio en su sentencia, pero falta ver cómo la cumplen las autoridades, en realidad, para entender el impacto que este fallo va a tener. No sé si lo dije suficientemente no para abogados. Si hay dudas, por favor, escríbanme y con gusto se las intento resolver, pero hay que tener muy claro estas dos cosas. Número 1, no se declararon inconstitucionales todas las modificaciones, pero sí las que modificaban el cambio de despacho y la naturaleza de los certificados de energía limpia. Y número 2, todavía no hay claridad respecto de los efectos y sabremos bien cuáles son los efectos una vez que el juez de la PESA ordene el cumplimiento de esta sentencia. Y nada más como dato curioso, va a haber más movimientos en los juzgados especializados en materia de competencia económica y esto también va a impactar seguramente la forma en la que estos juzgados operen, así que no dejen de estar pendientes de estos movimientos. Muchas gracias. Pues muy interesante, sin duda. Vamos a cerrar este webinar. La idea era darles un update de lo que está pasando en la agenda energética. Entendemos que todo el mundo tiene otras actividades que cumplir. Pero bueno, pues ya hablamos de regulación asimétrica, de la decisión de la Suprema Corte sobre la LIE, los nombramientos de los 2 comisionados que están pendientes, las DACs que se encuentran en CONAMER, la propuesta del Ejecutivo de transferir a la CENER, la CNH y la CRE, el acuerdo 80-2023, que tiene una temporalidad de 3 meses para poder regularizarte. Y bueno, pues así son muchos los temas que hay en la agenda y estamos entrando a la segunda mitad del segundo mes del año. Falta la próxima sesión de la CRE donde vamos a ver otorgamiento de más permisos porque hubo una sesión la semana pasada, pero no se otorgaron permisos en materia de petrolíferos y los veremos posiblemente la próxima semana. Es importante ver todo lo que hay en la agenda y los temas que se van a ir presentando. Y me gustaría, si pudiéramos cerrar con una conclusión
para darle paso a dos preguntas que tenemos por parte de nuestro auditorio. Adelante, empiezo contigo, Beatriz. Bueno, en conclusión, yo creo que de todo lo que hemos venido hablando, pero más importante hacia los regulados, es que si ya vimos al vecino, ¿cómo ve el refrán? Pon tus barbas a remojar, o sea, la verdad es que hay que hacer las barbas del vecino cortar. Exacto, sí, veo las barbas del vecino a cortar, pon las tuyas a remojar. Hay que hacernos un autodiagnóstico. O sea, no hay de otra, hay que hacernos un autodiagnóstico, es mi sugerencia. Ver cómo estamos, ver qué es lo que nos hace falta, qué estamos o más bien dicho, qué es lo que nos hace falta para cumplir, para regularizarnos, antes de que llegue pues cualquier sanción, cualquier mal rato que no nos gustaría pasar con las autoridades. Entonces creo que es lo más importante. Estamos a segundo mes del 2024, que ese sea uno de nuestros propósitos de este año, y sobre todo recordarles también que tenemos un calendario de obligaciones. El calendario de obligaciones en donde pues tenemos que cumplir ciertas actividades en el mes de febrero, marzo, abril, bueno, y así durante todo el año, que se nos haga como hábito, porque pues es un sistema y pues es cuidar nuestro negocio, más que nada es el cuidar el negocio, que es pues con lo que nos da de comer, de vivir y demás. Entonces pues es como un hijo, ¿no? Tenemos obligaciones y responsabilidades y las autoridades están trabajando precisamente pues sí, es su chamba. Es su chamba el verificar, el vigilar el cumplimiento de la ley. Entonces, pues, están pues prácticamente llevando a cabo su trabajo. Y como también lo mencionó Julia en su momento, estar al pendiente del diario oficial y de todas las publicaciones, porque como yo siempre les digo, somos mexicanos, pues hay que leer la Constitución, somos trabajadores, hay que leer nuestros derechos y obligaciones en la ley de trabajo, y si somos regulados, pues hay que leer la ley de hidrocarburos y las leyes ambientales y todo lo que nos conlleva, ¿verdad? Y si no las entendemos y todo, pues para eso estamos. Está Marcial, está Julia, está una servidora y habemos muchos colegas que estamos dispuestos a ayudarles. Julia, adelante. Betty, qué bueno que mencionaste el tema de las obligaciones, porque acuérdense que hoy es el último día para mandar su recibo de pagos de derechos a la Comisión Reguladora de Energía. Si no lo mandan, es como si no hubieran pagado. Y acuérdense que no pagar 2 veces el tema de los derechos es revocación del permiso. Así que, por favor, no dejen de mandar su recibo de pago. Tienen hasta hoy. Dicho eso, coincido con todo lo que dijo Betty. Lo más importante es saber si tener certeza de que estamos cumpliendo con las obligaciones que nos imponen los permisos, y si no lo estamos haciendo, identificar medidas para cerrar esas brechas. Y por supuesto que en este sector en el que se han movido tantas cosas tan rápido en tan poco tiempo, sin duda alguna es muy importante mantenerse informados y bien asesorados. Mucho gusto en coincidir con ustedes hoy, Betty, Marcial. Gracias por invitarme a este webinar que estuvo muy divertido. Sí, muchas gracias, Marcial. Aquí hay algunas preguntas que la verdad es que van a ser objeto de que hagamos otro webinar. ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo ven la agenda energética de las candidatas a la presidencia? ¿Cómo ven la obligación de cumplir con los controles volumétricos para gas LP, para almacenamiento, para estaciones de servicio? ¿Cómo se hace una radiografía de tu permiso? Bueno, pues todos estos temas los podemos ir resolviendo en otros webinars, y valga el anuncio, no dejen de leer la revista Oil and Gas Magazine, porque todos los que escribimos ahí hablamos de temas actuales y hablamos de temas que son siempre en beneficio de estar informado en materia de regulación, porque puedes saber de petrolíferos, pero no sabes lo que está pasando en la industria eléctrica y no te estorba. Entonces, yo les quiero agradecer a Julia, a Betty, porque siempre tienen la disponibilidad cuando se les convoca para hacer un webinar. Sus comentarios siempre son valiosos y muy puntuales. Y a Gabriel, que como siempre nos abre el espacio de Oil and Gas Magazine, del Encuentro Internacional Energético,
y de todo lo que él tiene de trabajo atrás, que siempre nos da esta oportunidad de podernos expresar y compartir con todos ustedes. Muchas gracias y te cedo el micrófono, Gabriel. Pues muchas gracias, Marcial. Creo que ya abordaste todos los temas. Hay que empezar a ponerle fecha para el siguiente webinar porque creo que se quedaron muchos temas en el tintero. Ya tenemos, pues ya se nos agotó el tiempo. Vamos a buscar una fecha para que estén pendientes ahí en las redes sociales para mandarles la notificación de cuándo tendremos el siguiente webinar. Pues a nombre del equipo de Oil and Gas Magazine y del Encuentro Internacional de Energía, pues les agradezco mucho a Marcial, a Betty y a Julia por el tiempo. Y nos vemos próximamente. Y lean el número de febrero. Sí, Bye. gracias. Bye.